Hola gente, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Varios Radio News. No hay nada mejor que empezar el día informado. Mi nombre es Ivanka Fernández y seré la que te acompañe durante un ratito esta mañana. Hoy vamos a hablar de los siguientes temas. Un estudio de Oxford descubre que el coronavirus hace más pequeño el cerebro. También tenemos nueva bacteria resistente a los antibióticos. La oruga procesionaria, los peligros para la salud. Muerte del primer hombre que recibió un trasplante de corazón de un cerdo. 20.000 casos nuevos de coronavirus en España. Contundencia con Rusia defiende el presidente español. 1.300 militares ucranianos muertos en la guerra. Huelga del transporte. Más ayuda internacional para Ucrania. Hoy Zelensky hablará en el Congreso de los Estados Unidos. El Santander lanza una campaña de recompra de acciones a 4,12 euros. Y, además, haremos un repaso de la guerra de Rusia contra Ucrania. ¡Comencemos! Estás escuchando Varios Radio, tu mejor radio multitemática. Comencemos por el estudio de Oxford descubre que el coronavirus hace más pequeño el cerebro. Recientemente, un estudio fue realizado por Oxford ha descubierto que el coronavirus hace el cerebro más pequeño. Aunque esto solo sea una posibilidad, la verdad es que es lo que se ha averiguado que el COVID-19 puede producir más una pérdida de materia gris y daño tisular que pueden ser causadas por el deterioro que sucede de forma natural en personas que no pasaron por la enfermedad. Este estudio, que fue publicado el lunes en la revista de ciencia Nature, cree que es el primero en que participan personas a las cuales se le sacaron fotos de su cerebro del antes y después de tener el virus. Los expertos, los neurólogos que no formaron parte del estudio, afirman que el estudio destaca por su utilidad y originalidad. Sin embargo, han dicho que el estudio no deja claro las implicaciones de estos cambios y también que no necesariamente significan que las personas pudieran sufrir daños a largo plazo, ni que los cambios pudieran afectar al razonamiento, memoria o algunas otras funciones. Sin embargo, en este estudio, las personas que formaron parte tenían edades comprendidas entre los 51 y 81 años, en las cuales se ha detectado el encogimiento y daño de su cerebro, siendo especialmente relevante las zonas del cerebro que están relacionadas con el olfato. También las investigaciones dicen que en esta misma zona se localizan otras funciones cerebrales. Serena Puig, quien es la jefa del Departamento de Infecciones Neurológicas y Neurología General en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, y que no participó en el estudio, ha señalado que este estudio, en su opinión, aportaba pruebas convincentes de que algo en el cerebro de las personas que han participado en dicho estudio, que el COVID lo ha modificado. También advirtió que aún hay un largo camino para determinar que esto pueda tener ciertas repercusiones clínicas en un futuro para los pacientes. Y que no se trata de asustar a la población y tampoco que se piense que por el mero hecho de haber sufrido una enfermedad que no se pueda tener un buen desempeño en el trabajo. Los 785 pacientes que participaron en el estudio pertenecen al Reino Unido, Biobank, que es un archivo que tiene datos médicos, y de otro índole aproximadamente unos 500.000 personas del Reino Unido. A estos participantes se les hicieron 2 escáneres del cerebro con una diferencia de 3 años y además realizaron pruebas cognitivas básicas. De todos los pacientes, 401 que dieron positivo y que se infectaron entre marzo del 2020 y abril del 2021, y los otros 384 que no se infectaron.
pero sí que compartían algunas características con los pacientes del coronavirus, como por ejemplo la edad, situación socioeconómica, y que pasaron a ser controlados. Debido al envejecimiento natural, las personas pierden una pequeña porción de materia gris cada año. Sin embargo, los pacientes del estudio que pasaron la enfermedad tuvieron una pérdida mayor que las personas que no tuvieron la enfermedad. La pérdida adicional de materia gris fue de entre 0,2 y un 2% en las diferentes zonas del cerebro. Los enfermos del coronavirus tuvieron una pérdida mayor del volumen cerebral en general y presenta mayor daño tisular en algunas zonas. Pudich también comentó que lo que más le sorprendía era la cantidad adicional de que se perdía y la generalizada que estaba en esta pérdida. La razón que puede haber para que los efectos sean considerables en particular es que en el estudio han participado personas en el que el COVID-19 no fue grave como sucede en la mayoría de los casos por la infección de esta enfermedad. La autora de este estudio es la profesora del Departamento de Neurociencias Clínicas de la Universidad de Oxford. Dijo que a pesar de que el número de personas del estudio que estuvieron ingresadas en el hospital, que eran 15, que era muy pequeño como para que los datos fueran concluyentes. Por otra parte, los resultados indicaron que su deterioro cerebral era mayor que el de los pacientes que no tuvieron el COVID de manera grave. Las personas que sí sufrieron la enfermedad presentaron mayor deterioro en la prueba cognitiva relacionada con la atención y eficiencia en la realización de una tarea más compleja. Los especialistas externos, como la profesora, están de acuerdo en que las pruebas cognitivas eran bastante básicas. En conclusión, este estudio es importante, pero se necesitan hacer más estudios para observar la cognición y los síntomas psiquiátricos, las cosas del comportamiento y neurológicas y descubrir qué significa esto para los pacientes. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Nueva bacteria resistente a los antibióticos. Las autoridades estadounidenses han descubierto una nueva bacteria muy resistente a la colistina. Este es un antibiótico que solo se usa contra las bacterias que son muy difíciles de tratar. Esto tiene muy preocupados a las autoridades sanitarias de este país. Esta cepa de la bacteria E. coli, que fue detectada en un paciente de 49 años que tenía una infección de orina en Pensilvania. Thomas Frieden, quien es el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, dijo que era un viejo medicamento y que es lo único que les queda para lo que se denomina la bacteria de pesadilla. Thomas se refiere a una familia de bacterias conocidas como enterobacterias, muy resistentes. El gen MCR1 es lo que genera la resistencia al antibiótico y que recientemente ha sido descubierto, que recientemente se ha descubierto también que ha sido encontrado en China y en Europa. La aparición en los Estados Unidos por primera vez pone de manifiesto la emergencia de las bacterias completamente resistentes a la medicación, indicado en un informe sobre este descubrimiento que ha sido publicado en la revista Antimicrobial Chemotherapy de la Asociación Estadounidense de Microbiología. También añadió que estamos corriendo el riesgo de encontrarnos en un mundo post-antibióticos. Recordemos que la colistina apareció en 1959 para tratar las infecciones provocadas por las bacterias E. coli y Salmonella. Estas pueden provocar neumonías o graves infecciones en la sangre o heridas. Debido a su alta toxicidad para los riñones, en 1980 se dejó de usar en los humanos. Sin embargo, en China es habitual utilizarlo en animales.
pero la colistina vuelve a ser usada como medicamento de último recurso en hospitales y clínicas, a causa de que las bacterias ya han comenzado a ser más fuertes a los otros antibióticos más modernos. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. La oruga procesionaria y los peligros para la salud. La oruga procesionaria es la segunda causa de destrucción de los pinos, pues la primera son los incendios forestales. Esta oruga, que se puede encontrar en la península y Baleares, es una plaga muy dañina. La oruga que vive en parques, pueblos y bosques donde haya pinos. Esta oruga recibe el nombre de procesionaria porque se desplazan formando una larga línea. Esto no solo llama la atención de las personas, sino que también de los perros que, curiosos, pueden comerse una. Si esto sucede, es posible que el perro muera. Por otra parte, es muy habitual ver estas orugas de aspecto tan particular en épocas de primavera. Es en la primavera cuando estas orugas dejan sus nidos que se encuentran en lo más alto de los pinos y tienen un aspecto de especie de red blanca, que se dirigen al suelo para enterrarse y así convertirse en una crisálida, en la que por el mes de julio saldrá una polilla. Estos nidos suelen tener el tamaño de un pomelo y contienen unas 300 orugas más o menos. Estos nidos siempre se colocan en un punto en donde haya más luz del sol. Es frecuente que en un mismo árbol haya varios nidos de esta oruga. Por la noche, que es cuando la oruga abandona el nido para alimentarse. Una vez hecho esto, regresa a su nido. El líder de estas orugas es una hembra y, para defenderse de los depredadores, tienen veneno. Los cuerpos de estas orugas están recubiertos por unos pelos que contienen una toxina y que resulta mortal para los perros. Cuando un perro se come una de estas orugas, inmediatamente empezará a actuar como si quisiera sacarse algo de la boca y al mismo tiempo comenzará a producir abundante saliva. Es en este momento en lo que hay que ir al veterinario lo más rápido que sea posible, pues la mascota puede morir. Las lesiones que esta oruga produce en los perros es muy similar a una reacción alérgica. Tanto la lengua, el esófago y el estómago se hinchan. A causa de esto, el perro no respira y muere. Esto puede ser evitado por la acción del veterinario. Sin embargo, la zona que haya estado en contacto con la oruga sufre necrosis. A veces el perro pierde la lengua. Es fundamental que las personas no toquen los nidos ni se acerquen a ellos, porque estos pelos están en continua caída, mientras la oruga está en el árbol. Dichos pelos, si tocan la piel, se produce una reacción, como cuando tienes urticaria, y también puede producir alergias y es un peligro para la salud, puesto que irritan la piel en forma de sarpullido e erupción, que puede aparecer tanto en brazos, piernas, cuello o torso. Estas suelen durar varias semanas. Otras complicaciones que pueden surgir son la conjuntivitis y problemas respiratorios. Ha sucedido que en algunas personas que están simplemente como pisarlas de manera accidental han sufrido estas reacciones. También hay que prestar especial atención al pino negro, al pino silvestre, el pino marítimo, el pino carrasco y el pino piñonero. Son estos pinos en donde se puede encontrar estas orugas con frecuencia. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Muerte del primer hombre que recibió un trasplante de corazón de un cerdo. El pasado 7 de enero, David Bennett, de 57 años, recibió un trasplante de corazón que procedía de un cerdo. Después de 2 meses de dicha operación, David murió en el hospital de la Universidad de Maryland. Esta operación ya es parte de la historia de la medicina.
La institución ha dicho que esta era la única alternativa para el paciente, pues varios hospitales habían rechazado el realizar la operación convencional. Bennett, quien tenía una enfermedad cardíaca en fase terminal, y fue intervenido el 7 de enero en el hospital de la Universidad de Maryland. De esta manera, David, de 57 años, se convirtió en la primera persona en recibir un corazón que estaba modificado genéticamente para que no hubiese rechazo. Según dijo el hospital universitario, falleció el martes y después de que su condición empeorase en estos últimos días. Desde el punto de vista médico, poco se podía hacer por Bennett. La intervención quirúrgica de un elevado riesgo fue realizada por compasión. El hecho de haber superado los primeros días de un posible rechazo es un logro que abre la puerta a la esperanza para operaciones parecidas a esta en el futuro. El director científico del programa Xenotrasplante Cardíaco de la Universidad de Maryland ha subrayado que ha obtenido conocimientos de gran valor y que ha aprendido que el corazón de cerdo modificado genéticamente puede funcionar bien en el cuerpo humano siempre y cuando el sistema sea suprimido de manera adecuada. Añadió también que siguen siendo optimistas y que se plantean continuar el trabajo en futuros ensayos clínicos. El Dr. Griffin, quien estuvo al frente de la operación, añadía que estos conocimientos valiosos ayudarán a los cirujanos de trasplante a mejorar sus resultados y conseguir beneficios que en futuros pacientes salvarán su vida. Esta intervención viene a culminar un viejo objetivo de los trasplantes de animales a personas. Esta idea surgió como solución al problema de escasez de órganos humanos. No se ha descartado que en el futuro estos órganos que tienen procedencia de animales puedan servir de manera permanente, pero la meta será provisional, la de mantener con vida a ciertos pacientes hasta que se pueda obtener el órgano humano para trasplantar. A pesar de que los primates son más cercanos evolutivamente a los humanos, es el cerdo el animal idóneo para producir órganos trasplantables, no solo por razones éticas, sino que también porque metabólica y fisiológicamente este animal se parece mucho más al ser humano. Otro detalle importante es que el tamaño de los órganos es similar al de las personas y esto no sucede con la mayor parte de los simios. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. 20.000 casos nuevos de coronavirus en España. Este viernes el Ministerio de Sanidad ha registrado unos 20.000 casos de coronavirus. El informe dice que la incidencia ha subido alrededor de un punto, que se sitúa sobre los 430 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 429,71 notificados el jueves. En cuanto a las defunciones, se han registrado 58 más, siendo 267 en la última semana. La cifra oficial del COVID-19 en España alcanza los 101.135 personas. En este momento hay 4.777 personas que se encuentran hospitalizadas por el coronavirus en toda España y unos 689 están en la UCI. En las 24 horas los ingresos son 465. Y 590 fueron dados de alta. Las camas ocupadas por este virus está en el 3,54% y con respecto a la UCI se sitúa en el 7,55%. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Contundencia con Rusia, defiende el presidente español. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, ha defendido y que está comprometido con la contundencia contra el presidente ruso Vladimir Putin.
aunque ha enfatizado que se debe ser prudentes para no ser responsables de una escalada militar. Ha dicho en una entrevista a una televisión canaria, pero que ha sido recogida por Europa Express, las siguientes palabras textuales: es un debate complejo, difícil, queremos mostrar contundencia con Putin, pero también ser conscientes de que no podemos contribuir a una escalada militar que nos lleve a una situación irreversible. Siguiendo con la tónica de este ambiente, el presidente español ha querido defender que el gobierno está comprometido con la contundencia contra Putin y con las sanciones económicas, pero al mismo tiempo con espacio para negociar. Cuando se le ha preguntado por sus socios de gobierno, de los cuales no apoyan el envío de armas a Ucrania, Sánchez ha respondido así: no es un debate fácil para ningún gobernante. Nadie hubiera pensado que a las puertas de Europa pudiéramos ser testigos de una guerra, con el potencial riesgo de que haya más de 5 millones de desplazados. El presidente, que también ha añadido que Europa está sufriendo una guerra a sus puertas y que debido a esta situación hay que plantearse cosas que jamás se hubieran planteado. Por otro lado, también se ha referido a la crisis energética, en la que Sánchez ha recalcado la necesidad de impulsar medidas europeas para paliar las consecuencias de la crisis energética que afecta sobre todo a las familias, industrias y a los pequeños negocios. Ha indicado que hay que hacer una reforma en el mercado energético y desacoplar la evolución del precio, tanto del gas como de la electricidad, y que hay que evitar, tanto como sea posible, que los ciudadanos, empresas e industrias sean víctimas del chantaje energético del que hace uso Putin, con el único objetivo de desestabilizar Europa y que ésta se divida. Tenemos que cortar de pleno y de forma radical ese contagio que está teniendo en alza de los precios del gas en el precio de la electricidad. Palabras textuales del presidente. Al mismo tiempo que ha querido garantizar que se va a hacer todo lo posible para evitar que los españoles sean rehenes de Putin. Pedro Sánchez ha pedido que se tenga la misma unidad que la sociedad española tuvo con La Palma, pero en este caso con Ucrania. También ha explicado el término unidad y dice así: buenas formas y maneras, que se puede estar en desacuerdo, pero desde la buena educación. En esta entrevista ha hecho referencia tanto al conflicto ruso como a la crisis sanitaria del coronavirus. De lo que no ha opinado ha sido que cree que el conflicto se pueda extenderse a otros países. Ha indicado que lo principal en el evento de la conferencia de presidentes, que es en La Palma, es solicitar para España que tanto los partidos políticos y las administraciones públicas tengan la misma respuesta conjunta que con el volcán. Ha dicho que España está comprometida con la tarea de recoger y de recibir a los refugiados procedentes de Ucrania. Podemos volver a ser un ejemplo. Con esto se ha referido a que los refugiados que España acogió cuando fue la guerra de Afganistán. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. 1.300 militares ucranianos muertos en esta guerra. Este sábado 12 de marzo, Zelensky ha confirmado que alrededor de 1.300 militares han muerto en la guerra. Las de este día han sido una de las estimaciones que han sido proporcionadas por el presidente ucraniano sobre el número de bajas. A continuación, Zelensky ha mencionado la estimación de bajas rusas que horas antes ya habían sido publicadas por el Estado Mayor de Ucrania, sobre unos 12.000 militares. Esta cifra no está verificada por Moscú, pues llevan varios días sin actualizar los datos. Las palabras exactas recogidas por la cadena 24TV han sido: unos 1.300 militares de nuestro país han muerto y más de 12.000 suyos, uno por cada 10 aproximadamente.
pero no estoy contento con estas 12.000 muertes. Esa gente tenía padres y madres y les mandaron aquí. Lo que sí han confirmado ha sido Naciones Unidas, que según esta organización han muerto 579 civiles y 1.002 fueron heridos en Ucrania desde que el 24 de febrero diera comienzo la guerra. La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios ha sido que entre muertos y heridos se encuentra un total de 42 menores. Naciones Unidas destaca que esta cifra puede ser mayor debido a la dificultad de verificar la información en las zonas de guerra. Además, que la mayoría de estas muertes civiles han tenido como causa el impacto de armas explosivas con amplia zona de alcance, como por ejemplo artillería, cohetes y ataques aéreos. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. La huelga del transporte. Debido a la subida del precio de los carburantes y las precarias condiciones en las que trabajan, ha conducido a que los españoles transportistas convocan una huelga de forma indefinida que comenzó el lunes 14 de marzo. Manuel Albacete, quien es el presidente de la plataforma de transportistas, ha dicho que se han visto forzados a tomar esta medida porque consideran que están en quiebra. Albacete ha relatado que muchos transportistas están perdiendo dinero al trabajar. Por este motivo están pidiendo a la administración pública una serie de medidas que fuercen a la patronal a que no contraten el transporte por una cantidad que al transportista se le haga perder dinero. Albacete ha señalado que el incremento del precio de los productos que un supermercado tiene es causa de la subida del precio del transporte, pero que los transportistas no ven este incremento en su salario. Manuel Fernández, presidente de la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte, ha hablado con el programa Espejo Público y ha dicho que son grandes operadores, pero que comercializan con productos y que los camiones son pequeños y que estos los subcontratan. La huelga es para todo tipo de transporte y dio comienzo a las 12 de la noche del lunes. Han previsto que unos 400.000 camioneros participen en la huelga. Va a causar desabastecimientos en los supermercados y en otros centros. También es posible que haya retrasos en los envíos. Los sindicatos opinan que las medidas que se tomaron en el mes de diciembre no contribuyen a garantizar las condiciones laborales de los trabajadores de este sector. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Más ayuda internacional para Ucrania. Se trata de voluntarios que son de diferentes nacionalidades como de México, India o Estados Unidos, que pelearán junto a los militares ucranianos ante la invasión llevada a cabo por Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han dicho que los primeros voluntarios ya forman parte de la Legión Internacional de Defensa Territorial del país. Estos están a las afueras de Kiev para hacer frente a Rusia. Los voluntarios que forman parte son de Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, México e India. Se prevé que más de 20.000 brigadistas de 50 países han llegado a Ucrania, así como personas de nacionalidad ucraniana que estaban fuera del país y que regresaron para defenderlo. Por otra parte, países como España, Reino Unido e Italia han dicho que van a enviar armas a Ucrania. La OTAN ha asegurado que también está ayudando en la coordinación de las peticiones de Ucrania de asistencia y apoyo, que consiste en ayuda humanitaria, además de millones de euros para ayudar al país. La organización ha expresado que sus acciones son defendidas y que está diseñada para no crear conflicto, sino más bien para evitarlo, refiriéndose al envío de tropas. El día 27 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania
hacía un llamamiento a todos los extranjeros que quisieran defender a Ucrania, que podían formar parte de este cuerpo internacional. Esta brigada fue creada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el pasado 28 de febrero. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Hoy Zelensky hablará en el Congreso de Estados Unidos. Hoy, miércoles 16 de marzo, el presidente de Ucrania hablará con todos los miembros que forman parte del Congreso y del Senado de Estados Unidos. Esto tendrá lugar por la mañana. Zelensky dará datos actualizados a ambas cámaras sobre la sanguinaria invasión rusa de su país. Esto sucede a tan solo días de que el Congreso ha enviado ayuda humanitaria valorado en 15.000 millones de dólares. También incluye armas para la defensa de Ucrania. Tanto Pelosi como Schumer, respectivamente presidentes de la Cámara y líder de la mayoría del Senado, se dirigieron a los legisladores a los que les comunicaron que el compromiso con Ucrania era firme durante el combate, la cruel y despiadada invasión de Putin. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Santander lanza una campaña de recompra de acciones a 4,12 euros. El Banco Santander lanza una campaña de recompra de acciones. Con esto, la entidad bancaria recomprará el 1,74% del capital para amortizarlo, con lo que supondrá un gasto de 865 millones. Ha sido este lunes cuando la empresa ha anunciado esta iniciativa de compra de los títulos. Lo adquirirá hasta el día 18 de mayo. El precio mínimo de estas acciones será de 4,12 euros. Estos títulos cotizarán sobre los 3 euros por acción. Si la entidad bancaria compra estas acciones con un precio de medio de 2,86 euros, cuando la bolsa cierre, esta obtendrá un beneficio de 1,74%. Pero si los adquiere el precio máximo de 4,12, el banco obtendrá 1,2% del capital. Este programa de recompra tiene un límite de no poder adquirir más del 25% del total de las transacciones de cada día en bolsa, así como tampoco podrá comprar acciones a un precio que sea superior a la operación hecha en el mercado. Este programa de recompra forma parte del plan del Santander de recompensar a los accionistas. El pago del dividendo complementario será de 5,15 céntimos por acción. Este pago tendrá que ser aprobado por la Junta de Accionistas, cuya reunión será el 1 de abril y que se pagará a partir del 2 de mayo. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Vamos a hacer un repaso de la evolución de la guerra Rusia-Ucrania. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Los militares rusos han atacado una base militar cerca de la frontera polaca. El Consejo Regional de Leópolis ha informado del impacto de 8 misiles rusos contra una base militar cercana a la frontera con Polonia. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Rusia continúa atacando en el este de Ucrania. El ejército de Rusia atacó varios puntos en el oeste de Ucrania. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Putin no quiere parar la guerra. Vladimir Putin ha demostrado no tener ningún tipo de intención de parar la guerra. Eso se ha detectado en una conversación telefónica que mantuvo este sábado el presidente de Francia y el canciller alemán. Debido a esta actitud, el Coliseo ha comunicado que se van a tomar nuevas medidas de sanción en las próximas horas. Ha añadido que el objetivo es detener a Putin y lo que van a presionar al máximo para que termine la guerra. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Rusia ha nombrado a una nueva alcaldesa en la ciudad ocupada de Melitopol.
Esto sucede un día después de que del supuesto secuestro del alcalde elegido por el pueblo ucraniano, Iván Fedorov. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Ucrania evacúa a 12.000 civiles por los corredores humanitarios. El presidente de Ucrania ha anunciado que los corredores humanitarios que habían sido pactados por el día de ayer han funcionado y que consiguieron sacar a más de 12.000 personas de las zonas más conflictivas del país. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. 400 rusos vigilan la central nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha hecho público que Rusia está planeando establecer un control permanente de la planta nuclear. El control de esta central está bajo unos 400 soldados rusos. Katyn, el jefe de operaciones de la planta de energía nuclear, ha explicado en una carta enviada al OIEA que varios centenares de militares rusos se han instalado en las cercanías de la central para solucionar los problemas que se generen y que obligan a la dirección de la estación a hacerlo. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. La conferencia de presidentes en La Palma contará con Pedro Sánchez. Durante el día, el presidente de gobierno estará en La Palma, en la cual se celebrará la 26 Conferencia de Presidentes. El punto del día será la respuesta coordinada al impacto que supone la guerra de Ucrania a nuestra economía. Se cree que estarán todos los presidentes autonómicos. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Borrell opina que la zona de exclusión aérea sobre Ucrania desataría la Tercera Guerra Mundial. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, aseguró ayer que establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania sería ampliar el conflicto a una tercera guerra mundial. Ha sido la forma de dar por terminado el tema de la negativa a Zelensky por parte de la Unión Europea. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Consecuencias de la guerra de Ucrania al régimen sirio. En septiembre del 2015, Rusia se implicó en el conflicto en Siria. Rusia se puso al lado de Bashar, que estaba en contra de Assad. Este le permitió recuperar gran parte del territorio que había perdido. Por esta razón, el presidente de Siria ha sido de los primeros en apoyar la llamada Operación Especial de Putin sobre Ucrania. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Nuevo ataque a una base militar con las inmediaciones de la frontera termina con al menos 9 muertos. Al menos 9 personas han muerto y otras 57 han resultado heridas tras ese ataque con cohetes rusos que anoche ha sido víctima el centro militar cercano a Polonia. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. La Fiscalía de Menores de Ucrania comunica oficialmente la muerte de 85 niños como causa de la guerra. La Fiscalía de Menores en Ucrania ha comunicado que ya son 85 niños muertos como consecuencia de la invasión rusa. El comunicado dice así: como resultado de la agresión armada de la Federación Rusa, hasta la mañana del 13 de marzo, 85 niños fueron asesinados y casi 100 más resultaron heridos en Ucrania. En este comunicado, la Fiscalía ha dicho que la mayoría de las muertes fueron en ciudades del norte de Ucrania. Estás escuchando Radio, tu mejor radio multitemática. Bueno, oyentes de varios Radio News, hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana con más noticias de la actualidad. Para despedirnos, una canción que es todo un himno en Ucrania, la canta la cantante de este país y es una versión de Bella Ciao, a la que dedica a todos los que están luchando por el país. Espero que os guste. Sin más, nos vamos. Que tengáis una buena semana, o de lo que queda de ella, y buen fin de semana. Un saludo. Одного ранку
ще на світанку земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді бува українська лють, катів проклятих, безжально мочим тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих, безжально мочим тих, що на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ, і джевеліни, і байрактари за Україну б'ють русну. І джевеліни, і байрактари за Україну б'ють русну. А наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.